Sí, muy buenas tardes, señores miembros del Pacto Estado por la Justicia, público presente y televidente. En primer lugar, quiero dejar constancia que me encuentro sometido a los interrogatorios, a los cuestionamientos que a bien tenga formular la sociedad panameña de cara a conocer quién es Cecilio Sedaliz. Pero antes del cuestionario, pretendo describir brevemente algo de mi historia personal. Nací el 17 de febrero de 1962 en la ciudad de Panamá y luego fui criado y educado en la provincia de Colón. Provengo de una familia compuesta por 6 hermanos, de los cuales 3 viven en el extranjero y 2 pasaron pues a encontrarse con el gran arquitecto. Estudié en la escuela primaria Carlos Clemán y mis estudios secundarios los hice en el colegio Abel Bravo. A nivel universitario, tengo una licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas lograda en la Universidad de Panamá de manera satisfactoria tras 5 años de estudios diurnos, y ingresé a la carrera por inspiración de mi madre y luego la abracé como un medio de vida digno y como una forma de contribuir con la sociedad. Después de 20 años de ejercicio profesional, obtuve una maestría en Derecho del Trabajo y un posgrado en Docencia Superior. También he tomado cursos sobre normas internacionales del trabajo, sobre inspección del trabajo y trabajo decente en el extranjero. Todos estos estudios auspiciados por la Organización Internacional del Trabajo. En la actualidad soy candidato al grado de doctor en Derecho, de Derecho del Trabajo, con énfasis en Derecho del Trabajo por la Universidad de Panamá, y estoy pendiente de sustentar el trabajo doctoral elaborado por más de 3 años y que esa actividad se encuentra en este momento siendo preparada. El título del trabajo de investigación doctoral se denomina el reconocimiento de los derechos fundamentales en el contrato del trabajo. En ese trabajo planteo la problemática sobre la vigencia y eficacia de los derechos fundamentales que guardan relación con su aplicación estrictamente en el ámbito laboral, pero no por eso no se analiza toda esa problemática desde el punto de vista entre relaciones particulares. Y a no dudarlo, ahí se presenta una aspiración de colocar el Estado panameño en lo que hoy se denomina en Europa como el Estado constitucional del derecho. Todos sabemos que hay 3 tipos de Estado: el Estado liberal, el Estado social y el Estado constitucional del derecho. Y a través de estas diferentes formas de organización política del Estado o de la sociedad panameña, se protege también al ser humano. En un inicio se procuró la protección a nivel muy individual del ser humano y luego se pretendió la igualación o la igualdad de estos derechos de los sectores sociales o más vulnerados. Hoy por hoy, el tema candente o de mayor relevancia es colocar el valor de la dignidad humana y de la supremacía de la Constitución en el Estado de Derecho. Y en ese estudio planteo algunas cuestiones importantes que deben ser evidentemente trasladadas al campo jurisdiccional. Pero bien, creo que en algún momento haré referencia a este tipo de teoría o de doctrina, más que todo, cuando se me hagan las preguntas correspondientes. Desde 1987 soy miembro del Colegio Nacional de Abogados, tras obtener la idoneidad. Siendo miembro del Colegio de Abogados, estuve muy vinculado a la dirección de la presidencia del difunto César Augusto Guevara Quintero, siendo su secretario de organización. También fui secretario o asesor de la presidencia de Carlos Alberto Reyes Vázquez, miembro del consejo editorial de esa revista, de la revista Lex, de esa organización, y miembro de la Comisión de Asuntos Laborales
sindicales y de seguridad social. Ambas organizaciones de alguna manera plantean respuestas a los problemas nacionales y persiguen establecer que el sistema democrático en Panamá sea lo más cerca o lo más cónsono con los derechos fundamentales y los derechos humanos. Sobre todo respetar el imperio del derecho y el sistema democrático. Pero antes de formar parte a nivel nacional del Colegio Nacional de Abogados, fui y tuve el honor de presidir el Colegio de Abogados de Colón en una difícil coyuntura, y fue la coyuntura de la eliminación de la colegiatura obligatoria. A pesar de ello, se mantuvo la membresía en el Colegio de Abogados, por lo que es propicia la ocasión para decir que yo creo en la colegiatura de esa organización gremial, y lamento que en este momento no se encuentre con nosotros el Colegio Nacional de Abogados en este espacio, en este ejercicio legítimo, que tal vez no es el institucional del punto de vista político o constitucional. Sin embargo, creo que de alguna manera sirve para establecer un punto de partida para las sucesivas designaciones que se hagan del magistrado de la Corte Suprema de Justicia. También formo parte de la Academia Panameña de Derecho del Trabajo, APADETRA, de la cual soy miembro activo y he pertenecido a esa organización y he estado dictando seminarios, charlas, y he participado también en congresos. Debo decir de manera muy categórica que nunca he sido sancionado por delito alguno, ni por falta a la ética profesional. He aportado de manera electrónica la certificación del Tribunal de Honor, que da cuenta que jamás mi solvencia moral y mi comportamiento profesional en el ejercicio de la profesión ha sido puesto en entredicho. Y esto lo quiero remarcar porque además soy padre de familia, tengo 30 años de una vida matrimonial consagrada, de la cual tengo 4 hijos, 2 de ellos ingenieros, 2 de ellos estudiando en la universidad, un par de gemelos, y que por circunstancias de la vida, frente a mi casa, en un momento determinado, se cometió un delito de atentado con pistola, y ante ese atentado procedí a poner la denuncia, y soy testigo de cargo en ese expediente, por lo que me acabo de enterar que en algún momento en las redes sociales existe una foto que muestra a uno de mis hijos con un arma. Quisiera en algún momento explicar o pedirle a él explicación, sin embargo no soy la persona que pudiera responder por los actos de mis hijos, a pesar de la educación que le haya podido dar lo más apegada a los valores morales y cristianos. Dicho esto, debo también señalar que hace más de 20 años fui acusado criminalmente, cuando era juez, por haber cumplido la ley. Y lo digo de esa forma porque se trataba de un proceso laboral donde impuse una orden de reintegro con su respectivo apremio de multas progresivas, y el empresario en ningún momento acató la orden judicial. Y no me quedó otra alternativa que utilizar un mecanismo que se llama del apremio corporal y ordenar su arresto. Después de ordenado su arresto, se cumplió la orden. Sin embargo, eso me ganó una acusación particular cuando en el momento existía esa figura jurídica. Al momento de surtirse la investigación y requerirme el informe correspondiente, se dejó constancia y se demostró que yo había actuado de acuerdo con estricto apego a la ley, pero con carácter y valentía. Y no le quedó otra alternativa que a la Sala Penal de la Corte ordenar el cierre de esa encuesta penal con un sobreseimiento definitivo de carácter objetivo e impersonal. Eso supone
que el solo hecho de que yo esté aquí implica tener valor, ser una persona valiente, una persona honesta, una persona con integridad, con principios y que entiende que la sociedad merece un cambio, un rotundo cambio y apostar por la moralidad y la decencia en este país. Esas son las razones que me motivaron en gran medida a participar en esta selección como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. También debo decir que tengo una sociedad civil de personas, se denomina Cedalis Loburo, donde ejercí la profesión en el ámbito privado, en Colón y también en Panamá, también asociado a la firma Aparicio Alba y Asociados, lo que da cuenta que mi actuación siempre ha sido transparente en el ejercicio de la profesión y no tengo reparo alguno de ser sometido a los cuestionamientos. Como quiera que ya adelanté que había sido juez de trabajo, es evidente que tenía la condición de formar parte de la judicatura. También he sido asesor legal de la Zona Libre de Colón, soy asesor y consejero del ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, el licenciado Luis Ernesto Carles, que dicho sea de paso, le conocí cuando dictaba seminarios en la CGTP y precisamente por esa condición el licenciado Luis Ernesto Carles me somete a varias entrevistas de muchas personas que entrevistó y por mis competencias y mi hoja de vida que he puesto de presente, me seleccionó y allí desarrollo una función estrictamente técnica. Creo que el país ha reconocido que existe mucha tranquilidad, mucha paz social y mucho equilibrio entre los actores sociales. Y la función que hay desempeño es estrictamente sociojurídica más que política, por lo que no creo que la percepción ciudadana respecto de mi acercamiento con el órgano ejecutivo esté fundada o esté basada en la ausencia de criterio de independencia. Siempre he sido una persona muy independiente, muy centrada, muy madura y además he mostrado mi valor preciado, que es el conocimiento, siempre haciéndolo con el servicio de solidaridad y de humanidad. Mi profesionalismo jamás ha sido puesto en duda. Debo decir que además soy docente de la Universidad de Panamá en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, de la Universidad Santa María la Antigua, de la Universidad Latina de Panamá y participo como facilitador en los programas de licenciatura, de diplomados y de maestría, enseñando Derecho del Trabajo y Derecho Procesal del Trabajo. Precisamente por las enseñanzas que deja el ejercicio profesional y la academia, he realizado muchos estudios que han sido publicados a nivel de ensayos, a nivel nacional e internacional, y también se me han publicado algunos libros y folletos que tengo también presente y que le voy a entregar a la comisión de acuerdo con el requerimiento que se me hizo en la nota. Debo destacar que todos estos estudios giran en torno a temas fundamentales, a los derechos fundamentales, a los derechos humanos y al derecho del trabajo. Pero también algunos se refieren a algunos aspectos de derecho administrativo. Puedo listar los trabajos, pero me resulta más importante decir que está uno que a mí singularmente me llama la atención, y fue cuando establecí algunas consideraciones sobre el tardío cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana de Justicia, aquella que se dictó cuando se despidieron 270 trabajadores y la Corte Interamericana decidió condenar al Estado panameño precisamente porque fracasó el sistema de justicia nacional.
y es que se accede al sistema de justicia interamericano cuando los jueces o sobre todo los magistrados que tienen la obligación de reconocer el sistema de normas internacionales, no solamente lo citan, sino que no lo aplican. O sea que no basta citarlo, hay que aplicarlo, y hay que aplicarlo en toda su dimensión, a través del debido entendimiento de esa normativa internacional. Entonces, en algún momento César Quintero, cuestionando ese fallo, llegó a decir que ese proceso era bochornoso, pero lo decía porque Panamá se había adscrito a la jurisdicción del sistema interamericano. Sin embargo, creo que si vivimos en el concierto de Estados americanos, debemos reconocer todas sus estructuras. Siento que comparto con el difunto doctor Quintero que fue bochornosa, pero la actitud de los magistrados de nuestra Corte Suprema de Justicia. Por lo que el control de convencionalidad que se da precisamente ante la existencia del control de constitucionalidad es necesario, y es necesario robustecerlo. Y esa sería una de mis metas de llegar a la Corte Suprema de Justicia. Y es como dice la Corte Interamericana, el control de constitucionalidad facilita el control de convencionalidad. Yo diría que la existencia del control de constitucionalidad es necesaria para que haya verdadera convencionalidad. Entonces, los estudios que he elaborado están dirigidos y encaminados precisamente a la tutela de los derechos fundamentales, entendiendo por derechos fundamentales, y creo que aquí ha habido mucho error con relación a ese concepto, aquellos derechos humanos que son insertos en la Constitución o en el texto constitucional. Es más, hay derechos fundamentales que no son derechos humanos, o derechos humanos que no son fundamentales. Entonces, es importante tener esa diferenciación y tener la diferenciación respecto del problema de validez y de eficacia. La validez supone que estos puedan ser reconocidos, mientras que la eficacia exige necesariamente que haya mecanismos procesales para hacerlos efectivos. Esa es una discusión que a mi juicio en muchas latitudes está superada, pero en Panamá empieza a tener algún asomo de discusión, y eso, por eso lo planteé en mi trabajo de estudio doctoral. Hoy por hoy ya la discusión no está en si se reconocen o no los derechos, y tampoco en que si se tutelan o no se tutelan. La discusión está en cómo ponderarlos, en cómo equilibrar, cómo conciliar, cómo armonizar esos derechos fundamentales frente a normas normativas que son siempre presentes en un sistema constitucional que de alguna manera tiene frenos. Y uno de los frenos que tiene nuestro sistema constitucional es que el ordenamiento constitucional no se ajusta al momento político. Aquí he visto a través de los medios que han hecho una pregunta siempre sobre la interpretación del artículo 2, sobre la armónica colaboración de los órganos del Estado y su separación. Y es que hay que ver el contexto sociopolítico en que se dictó esa norma. Evidentemente era cuando existía un Estado liberal. El Estado social apenas se está construyendo en Panamá, pero nosotros, si queremos colocar verdaderamente el Estado panameño en un sitial de primer mundo, debemos aspirar a un Estado constitucional del derecho. Y así procuraré hacerlo si llego a la posición de magistrado de la Corte Suprema de Justicia, a pesar de los detractores que tengo por mi posición vertical que siempre he mantenido en la sociedad. También he publicado algunos libros que guardan relación con el derecho administrativo y que obviamente también rozan con el tema laboral. Y el libro se denomina El régimen laboral de la autoridad del Canal de Panamá. Libro que de alguna manera describe cómo surge esa autoridad y que es el resultado de un gran pacto nacional con la última reforma del 2004, donde se dispuso que se iba a desmilitarizar el país. Mención especial debo hacer sobre un trabajo que también publiqué en el plano internacional que se denomina el arbitraje laboral, que es una figura que ha venido a tener algún grado de impacto en la sociedad. Y la revista es la Revista Mundial de Investigaciones. Revista esta que edita la Suprema Corte de Nación de la Argentina. Y me tocó
iniciar el camino en algún momento de las publicaciones o recensiones que se hacen de autores panameños, porque después me siguió el doctor Rigoberto González, que también le hicieron una recensión en esa revista, según tengo entendido. En fin, en el plano de proyección social, quisiera decir que me siento muy halagado y muy contento y orgulloso de haber participado en los procesos de validación en la formación de la Ley 28 del 4 de mayo del 2015, a través de la cual se establecieron medidas de seguimiento a favor de las víctimas afectadas con los hechos del 6 al 10 de julio del 2010 en Changuinola. Allí participé en calidad de asesor técnico en la construcción de ese borrador. Y hoy por hoy esa legislación lo que hace es reconocer la inclusión social de ese sector de la sociedad panameña marginado, y se hace un reconocimiento o se materializa el principio de justicia social para ese sector de la población panameña. También en el 2004-2006 asistí como miembro de la Delegación Oficial de Negociadores a nivel técnico en la negociación de los tratados de libre comercio, a la quinta, sexta y séptima ronda de negociaciones, hoy llamados tratados de comercio. Estuve activa participación en las mesas sobre procedimientos aduaneros, sobre propiedad intelectual, sobre acceso a mercados textiles y capacidades comerciales. Entonces, creo que he demostrado de alguna manera mi participación en la sociedad, contribuyendo desde el punto de vista intelectual, profesional y académico, y lo seguiré haciendo de llegar a la Corte Suprema de Justicia al puesto de magistrado en la Sala Tercera de la Corte. Sala Tercera que ve asuntos administrativos y también asuntos laborales. ¿Qué propuesta pretendo llevar? Ocurre que hay que situarse, ¿no? En primer lugar, si nos situamos como parte del Pleno, ahí haremos o intentaremos hacer doctrina constitucional moderna, impulsando el reconocimiento de derechos fundamentales entre particulares. Y eso es producto de un ingenio de Harkar Nipperdey y que los constitucionalistas han tomado como suya. Sin embargo, creo que el reconocimiento primario está en la jurisdicción de trabajo y eso no puede negarse. Y decía Juan Bilbao Villós que ningún constitucionalista puede vivir a espaldas del derecho del trabajo. También impulsaré y robusteceré el control de convencionalidad y sobre todo dictar una jurisprudencia oportuna o dictar fallos de manera oportuna. En el plano de la Sala Tercera, estudios demuestran que urge una reforma integral del proceso contencioso administrativo de cara a establecer mecanismos de ejecución, de cara a establecer o precisar el verdadero rol del procurador de la administración, que muchas veces actúa como consejero y luego actúa como defensor del acto administrativo que se acusa de ilegal. En fin, hay muchas tareas pendientes, por lo que habrá que proponerse metas concretas. Y desde el punto de vista institucional, me parece que una medida importante será fortalecer la lucha por la implementación de la carrera judicial. Además de establecer mecanismos de transparencia, de lo cual adolece en alguna medida, según la ciudadanía, la Corte Suprema de Justicia. En fin, hablar en primera persona no resulta fácil, sobre todo si se pretende demostrar la confianza. La confianza requiere del conocimiento de la relación de las personas
con algún grado de tiempo. Me considero una persona humilde, sencilla, que valora el conocimiento, correcta, íntegra, y que creo que lo he demostrado durante 28 años de ejercicio profesional en el ejercicio privado y también en el ejercicio público. No debo dejar de mencionar que también fui oficial escribiente del juzgado noveno del circuito penal de Panamá. Y lo he dejado para último porque recuerdo que en ese juzgado solamente habían 2 abogados, el juez y quien les habla. Y allí con mucha humildad aprendí de las personas que estaban antes en ese despacho. Aquí veo en el foro a uno de mis jefes, antiguos jefes, que fue el secretario, y que luego fui su profesor en 1987. Y con él conservo una tremenda amistad. Entonces, ese es Cecilio Sedaliz, una persona humilde, sencilla, accesible, también sensible, pero creo que el pueblo conocerá y sigue conociendo de mi historia. Y espero que conozca de mi trayectoria cuando sea magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias. Gracias. Gracias, señor procurador. Muy buenas tardes a todos los presentes, a los que nos siguen por los medios de comunicación y al doctor Sedaliz, entrevistado en la tarde de hoy. Doctor Cecilio, de salir a la luz pública, ¿hay algo en la vida del doctor Sedaliz, más allá de todo lo que usted ha tenido la oportunidad de explicar, en la vida familiar, en la vida personal, en sus relaciones amicales, en su desempeño profesional, que pudiera en algún momento de salir colocar a Cecilio Sedaliz en posición de no fallar por temor, por vergüenza, de complicarlo en su función de administrador o operador de justicia, si eso saliera a la luz pública, tanto así que la percepción ciudadana de su independencia y de su capacidad para administrar justicia se pudiera ver en riesgo? Gracias por la pregunta. No tiene otra contestación que no, ninguna. Yo soy una persona muy decidida, con muchos criterios, formado, madura, y que siempre apuesta por lo correcto, al punto que he decidido mantener una relación familiar de manera singular. También he decidido formar a nivel universitario, y a nivel amical tengo las mejores relaciones con todos mis colegas. Donde he ido me he podido relacionar bien, lo cual significa que soy una persona abierta, pero soy intolerante a la mentira, a la falsedad, a la hipocresía. Eso significa que soy una persona que siempre ha optado por cumplir valores éticos, valores morales. Y le vuelvo y reitero, no tengo absolutamente nada que ocultar, absolutamente nada que esconder, y no creo que haya ningún evento que ponga en tela de juicio o en tela de duda la posibilidad o la entereza de Cecilio Sedaliz al momento de tomar una decisión. Siempre he tomado decisiones pensadas, también he sufrido las consecuencias de las decisiones que he tomado, lo cual implica que siempre han sido acertadas. Gracias. Doctor Sedaliz, esta es una sociedad en la que muchas veces se dice que es chiquita y que todos nos conocemos y que todo el mundo es pariente, etcétera. ¿Hay algún vínculo de parentesco, de familiaridad que comprometa sus decisiones en razón de quienes están ahora en el gabinete o en el gobierno? Usted mencionó también en su presentación que usted asesora al ministro de Trabajo. ¿Fue usted contactado por el Ejecutivo o estimulado por el propio ministro de Trabajo? ¿Siente usted que ese vínculo o esa cercanía con el ministro de Trabajo le garantiza de alguna manera algún tipo de posibilidad por encima de los otros aspirantes con respecto a la decisión del presidente Varela?
Debo contestarle que cuando decidí aspirar al cargo de magistrado de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, lo hice porque siempre ha sido mi sueño y siempre he trabajado por ello. Tampoco sabía el ministro, Carles, que yo iba a presentar documentos. Se enteró después de 3 o 4 días que alguien le comentó. No tengo ninguna relación de familiaridad, de negocios, ni de amistad, pudiera yo decir, con ningún ministro y tampoco con el presidente. He participado en consejos de gabinete, asistiendo al ministro Carles y dando reportes correspondientes de técnica y de criterios estrictamente laboral. No así de cuestiones políticas, porque esas decisiones, obviamente, cuando uno entra como parte de una cortesía, simplemente llega, decide y expone y luego se retira. No tengo ningún tipo de favoritismo por mi condición de asesor en el Ministerio de Trabajo. Las labores que yo desempeño allí no implican mando y jurisdicción. Jamás he tomado una decisión y siempre le he dicho a mis compañeros en el ministerio, Cecilio Sedaliz no da órdenes, Cecilio Sedaliz da consejos. Y creo que los que me están viendo y que son mis compañeros en el ministerio lo saben. Siempre he sido una persona integradora y le vuelvo y reitero, no he recibido ningún tipo de beneficio ni de favoritismo, ni mucho menos palmadas en la espalda que me hayan animado a participar de este proceso. Lo hice libremente, confiado y convencido en mi trayectoria profesional, de profesionalismo y de desempeño como ustedes conocen, y creo que de mí absolutamente las redes sociales no pueden decir absolutamente nada. Gracias. Doctor, este es un país muy diverso. Yo sueño con el día en que los cuerpos colegiados realmente obedezcan a una democracia representativa y, por ejemplo, que tengamos en la Corte 3 o 4 mujeres, una persona con discapacidad o necesidades especiales, algún representante de los afrodescendientes, alguien de los pueblos indígenas. Yo creo que esa sería la mejor manera de administrar justicia, con esa pluralidad de pensamiento. ¿Qué reflexión le merece a usted una Corte Suprema de Justicia integrada solo por varones? Yo le diría que mis mejores amigas son mujeres, empezando por allí. También recuerdo que cuando fui designado juez en Colón, tal vez por haber sido una persona que llegaba al medio forense y que el medio forense entendía que debían ser los que estaban con mayor tiempo de ejercicio en la profesión ser designados, el medio forense se opuso a mi designación. Sin embargo, reinó la calma, entendieron quién era Cecilio Sedalice, hubo toda una defensa a favor de Cecilio Sedalice y por allí se hicieron incluso escritos sobre la apología a Cecilio Sedalice, defendiendo, y así lo llamó el filósofo que escribió, así lo llamó en su momento, y diciendo en esa época que la juventud no necesita frenos, sino estímulos. Y creo que era un reconocimiento a ese estímulo que se me hacía, producto del estudio y el esfuerzo. Siendo juez, mi mentora y la persona que me enseñó el oficio de juez, porque yo llegaba con demasiado ímpetu, demasiada energía, fue precisamente una mujer. Hoy día es magistrada en el Tribunal Superior de Trabajo en Santiago de Veragua y me refiero a Margarita Centella. Es una extraordinaria magistrada, una eterna amiga, y la verdad es que puedo integrarme perfectamente con una mujer. Yo no tengo ningún tipo de actitud de separar a la mujer. Creo que he caminado con una mujer por 30 años y eso da cuenta que la he valorado. Yo soy una de las personas que en casa lava, friega, y no porque eso me haga menos. Creo que la ayudo muchísimo. Jamás ella ha planchado, así que yo sí he planchado. Entonces, creo en el valor de la mujer
Y ese soy yo. Y la persona que me conoce, mis amigos saben perfectamente que ese es Cecilio Sedaliz. No tengo ningún problema de poder integrar y participar y valorar a la mujer en su justa dimensión. Creo que también son inteligentes. Yo me precio de ser amigo de mujeres inteligentes. Eso no significa que discrimine, pero sí creo que soy muy selecto en eso. Gracias. Doctor Sedalice, ¿cómo piensa usted que la jurisprudencia puede contribuir a las desigualdades sociales? ¿Cómo puede un magistrado de la Corte, a través de sus fallos, poder contribuir a remediar en algo sin una reforma constitucional, sin una reforma legal? ¿Puede la jurisprudencia contribuir a lograr la estabilidad ambiental o sostenibilidad realmente ambiental y a mejorar el caos urbano que vivimos, a poder en algo paliar las desigualdades que hay en la sociedad panameña? Definitivamente que sí. Y lo digo no solamente apoyándose en algún instrumento internacional que reconozca ese tipo de derechos, sino que siendo creativo y siendo tal vez más inventivo. Me parece que hay valores axiológicos del sistema que muchas veces no son tomados en cuenta. Y creo que el conocimiento filosófico, el conocimiento de la teoría moderna del Estado y del derecho, impone necesariamente que a través de la jurisprudencia nosotros tratemos de cambiar el sistema normativo. Decía Noboa Monroe que el derecho muchas veces o las leyes son el obstáculo al cambio social, pero a mí me parece que quienes deben hacer parte de esa forma de perfeccionar el Estado con actuaciones sesudas es precisamente un juez y un juez constitucional. Por lo que hoy usted aspira a la sala tercera. Usted comprenderá que muchos ciudadanos se sienten frustrados con un sistema de administración de justicia que cuando se llega a la Corte a buscar que se repare el daño que un funcionario en cualquiera de las instancias, en las distintas instituciones ha tomado decisiones que el ciudadano siente que le atropellan la vida, que no le reconocen la calidad, la importancia de la calidad de vida, por ejemplo, frente a los grandes intereses comerciales o mercantiles, sin estar en contra del desarrollo, pero entendiendo que debe haber un balance. ¿Cómo puede usted dar una respuesta? ¿Cómo podría usted, una vez integrado al sistema, sabiendo que el sistema adolece de tantas fallas que han dicho tantos que están dentro y otros que han salido del sistema, que es imposible resolver las causas en tiempo oportuno o real, y se queda uno esperando años y cuando uno va a ver, ¿ya para qué? ¿Fallaste a favor mío? Sí, muchas veces ya hasta la persona ha muerto. Entonces, ¿qué reforma implantaría usted o llevaría usted de novedosa a la sala tercera para en algo paliar esa desesperación en la que cae el ciudadano cuando tiene que recurrir a lo contencioso administrativo para poder tratar en algo de luchar contra el Estado? Bueno, definitivamente que esa sala atiende asuntos de desviación de poder, de servicios defectuosos y también de reconocimiento de indemnizaciones frente a actos administrativos lesivos o contrarios al ordenamiento jurídico. Siento que lo principal que hay que hacer es identificar los problemas. Decía Sampieri que no puede resolverse un problema si usted no lo identifica. Yo creo que en una causa sometida a escrutinio judicial y a decisión, hay que identificar el punto que debe ser objeto de la decisión. Y eso se logra con capacidad, con aquel olfato que se tiene cuando se estudia verdaderamente un expediente. Y eso también se llegará con planificación y con la administración del tiempo. Me parece que una de las cosas que se debe evitar es acudir a actos sociales, dedicarse verdaderamente a los expedientes, analizarlos adecuadamente y formarse en alguna medida de un equipo que entienda la visión que se quiere y el momento que demanda el país. Le reitero, hay que saber identificar la causa y resolverla. Creo que también hay que ser exhaustivo, además de oportuno, al momento de emitir una decisión que resuelva una causa que se encuentra en conflicto y que esté sometida al escrutinio judicial. ¿Y si tuviera que escoger entre la justicia y el derecho? A no dudarlo que la justicia.
Yo creo que en alguna medida también lo he escrito. Yo soy preso de lo que he escrito. En algún momento cuestioné las decisiones de la Corte sobre el reconocimiento de horas extras y decía en ese escrito que la Corte ha utilizado criterios muy tradicionales y legalistas para burlarle los derechos a trabajadores que han verdaderamente trabajado en horas extras. Y había un dilema entre lo legal y lo justo. Y las propuestas que hacían ese trabajo, todas apuntaban a escoger lo justo. Y lo justo basado también en criterios doctrinales de modernidad. Entonces, mi pensamiento jurídico, la sociedad panameña, los que me conocen y los que me han seguido a través de la lectura y el estudio y el análisis, lo conocen. Bastará la oportunidad para ponerlo en práctica. Yo creo que soy de aquellas personas que no traicionan sus principios ni tampoco sus pensamientos. En los últimos 10 años, la fuente de sus ingresos, doctor Sedaliz. Ya mi última pregunta, señor procurador. Yo vivo humildemente, he vivido de lo que he trabajado. Decía al inicio que yo ingresé en esta carrera por inspiración de mi madre, todavía la tengo viva y la cuido, pero por decisión propia y por pasión la abracé como un medio digno de vida. Y así lo he hecho. Vivo dignamente de lo que gano. En algún momento se llegó a cuestionar $150,000 que llegó a reconocer mi mamá en una cuenta, producto de una venta. Todo eso lo denunciaron a la UAF y demás, pero ahí estaban debidamente acreditados la compraventa, el depósito, porque también le exigía a la persona que compraba la propiedad que me hiciera una venta, que hiciera un pago a través de un cheque de gerencia, y así se hizo, precisamente para evitar el morbo, porque dejaba en algún momento la posición de asesor legal en la zona libre de Colón, y lo dejaba porque ya había cumplido mi rol en esa posición, y decidí entonces ejercer la profesión, precisamente por la percepción, y por no quedar entredicho, ese procedimiento agoté. La persona que me compró, muy vinculada a los medios económicos de este país, sabe que así se lo exigí y así se hizo, precisamente porque ese es mi comportamiento. Y los abogados que lo asesoraron le decían, con él esa es la vía, ninguna otra. Entonces he vivido de lo que he trabajado y de eso sigo viviendo. Si pueden examinar mis cuentas de banco, ninguna tiene más de $1,000 y pico. Tengo cuentas de banco en el Global Bank, en la caja de ahorro, bueno, esa es la caja de ahorro, está a nombre de mi esposa, ahí ella me saca el dinero a mí, y creo que en el Banco General, que es donde depositan el dinero de mi mamá que uso para atenderla. Yo no tengo fortuna. La única fortuna que tengo es el estudio y mi familia, ninguna otra. El estudio es mi casado soltero, como quien dice, ¿no? Y mi familia vive de lo que yo produzco. Representante de la Alianza Ciudadana Pro Justicia. Sí, gracias, señor procurador. Profesor Sedaliz, Cecilio, si el presidente le propone para la sala primera, ¿qué dirías? No lo aceptaría, porque no tengo las competencias ni la especialidad para ocupar esa posición. No me he dedicado al derecho civil. Aunque le dijera, esta es la única que tengo porque la otra es no para lo un aceptaría, ungido. no lo aceptaría. Sí, muy bien. Gracias por la sinceridad. La sala tercera es la sala que conocemos también como que hay mucha participación por los intereses sociales, pues, por derechos colectivos. Pero es una sala que la ciudadanía se enfrenta ante el Estado, ante el gobierno, sería. Y uno de los temas que siempre hemos visto es el tema ambiental. ¿Ya? La sala tercera no solamente ve la parte laboral, sino también el cuestionamiento que realiza la ciudadanía en el tema ambiental. Me gustaría saber si tiene algún conocimiento en materia ambiental, en materia de derecho ambiental. Bueno, de los derechos difusos, si de eso se refiere, tengo conocimiento por lectura, por estudio, por análisis, y definitivamente conozco la deontología que se refiere a ese tipo de sistema. No he tenido la oportunidad de vivir ningún caso ambiental,
ni de asesorar con relación a la aplicación del ordenamiento jurídico que rige esa materia. Gracias. Y dentro de eso también, escucho también de que su especialidad es el tema laboral. Y también se incluye el tema indígena también. Yo no sé si tendrá algún conocimiento sobre una ley indígena o sobre derecho indígena. En honor a la verdad, no. Bueno, está el convenio 107 de la OIT y el convenio 169 de la OIT, que entiendo que usted es especialista en el tema laboral. Son convenios de OIT, pero, obviamente, y que en algún momento van a ser ratificados por Panamá, y si no lo son, apostaríamos a ratificarlos, pero no los he repasado ni los he estudiado. Sí, el convenio 107, Panamá lo tiene ratificado, el convenio de la OIT, y el 169 no está ratificado. Estamos esperando bueno, hace años que estamos esperando el informe y el ministerio tiene que enviar el informe. Y me imagino que usted, como asesor, debería conocer también. Del 189 tengo noticia porque... 169. Del 169, perdón, el 189 se refiere a trabajadores domésticos. Tengo noticia que no hay ningún tipo de objeción por parte del Ministerio de Trabajo y que hemos participado de esa actividad, ¿verdad?, en la construcción del estudio, y que ahorita mismo se encuentra en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Bueno, a ver si nos aclara el tema usted en su exposición hablaba de los derechos fundamentales que no son parte de derechos humanos, o derechos humanos que no son parte de los derechos fundamentales. No sé si nos puede aclarar eso, por favor. Claro. Los derechos humanos son aquellos que son inherentes a la persona, ¿verdad? De diferentes formas, no solamente desde el punto de vista que tengan una estricta aplicación en el campo de las relaciones particulares, sino también aquellos que fueron logrados en la revolución industrial y que tienen una proyección social, ¿verdad? Y que tienden a establecer la igualdad en la sociedad. También existen derechos humanos que son de tercera generación. Esos derechos están consignados en los pactos internacionales y en declaraciones internacionales, tanto a nivel internacional como a nivel regional. Pero se hacen cuando forman parte del sistema normativo de cada estado, al ser insertados en la Constitución, es cuando tienen la categoría de derechos fundamentales. Es lo que enseña la mayoría de la doctrina y es lo que la revisión impone. Existe una confusión en hablar que todos los derechos humanos son fundamentales, y es que el rango de fundamentalidad lo da precisamente haber entrado o haberse intronizado esos derechos humanos en el texto constitucional. Puede ocurrir que haya un derecho humano reconocido en estos pactos internacionales que no forme parte de la Constitución, en consecuencia no es un derecho fundamental, pero sí es un derecho humano, pero también puede ingresar al sistema normativo a través del bloque de constitucionalidad. Pero la diferencia está en si el sistema legal constitucional lo tiene o no reconocido expresamente. Allí es que creo que esa precisión siempre hay que hacerla. Y al darle categoría o carta o naturaleza de derecho constitucional, también requiere o exige un grado de protección judicial. Entonces, allí hablamos de eficacia de derecho fundamental, ¿verdad? O de protección o de garantía. Serían dos cuestiones totalmente diferentes. Bueno, pasándose en el pirámide que nos enseña en la Facultad de Derecho de Hans Kelsen, ¿dónde ubicaría los instrumentos de derechos humanos? Basándose también en el artículo 4 de la Constitución. Por encima de la Constitución. Por encima de la Constitución. Por supuesto. Porque por eso es una gran discusión, porque yo creo que todavía la jurisprudencia para mí no está clara, si está a nivel de la Constitución, son parte del bloque constitucional, si es arriba de la Constitución. Me explico mejor. Es cierto que de acuerdo con aquella teoría clásica de la pirámide de Kelsen, los tratados internacionales están por encima del texto constitucional. Y esos derechos pueden ser insertos en el sistema normativo de cada estado por dos vías, o por vía de la jurisprudencia a través de la teoría del bloque, o a través de su reconocimiento expreso en la Constitución. Entonces, usted puede hacerlo de la forma, o el Estado que decida hacerlo, lo hará
por cualquiera de esas dos vías. Resulta que en Panamá hemos privilegiado una concepción restringida de la teoría del bloque de constitucionalidad. Eso también lo tengo dicho y lo he escrito, por lo que soy presa de lo que digo y reitero. Y precisamente porque cuando se crea cuando se reconoce la doctrina del bloque de constitucionalidad, teniendo como fundamento la jurisprudencia europea de España, de Italia, se hace con una concepción única y exclusivamente destinada al individuo, no así a los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, creo que la teoría del bloque de constitucionalidad no admite esa diferenciación, simplemente alude al reconocimiento de esos derechos humanos que están dentro de los pactos internacionales, ya sea el pacto de derechos individuales, de libertades civiles y políticas, o ya sea el pacto que se refiere a los derechos colectivos y económicos. Uno de los cuestionamientos que se ha hecho a un fallo de la Corte panameña en cuanto a las consultas que se realizan en la parte indígena. La Corte dijo que solamente se puede realizar las consultas en el idioma español, porque el artículo 7 de la Constitución habla de que el idioma oficial es el español. Pero también la Corte Interamericana dijo que no. Aplicando el control de convencionalidad que nos ha explicado, ¿cuál sería su respuesta? Haciendo futurología, si se llega a decidir algo en ese orden de ser magistrado de la Corte e integrar el Pleno en su momento, tenga la plena seguridad que mi decisión sería permitir que la consulta se haga en el idioma originario, ¿verdad? Porque creo que hay mucho arraigo en la comunicación a propósito de este sector de la sociedad. Lo mismo ocurriría si se trata de un sector de la población afrodescendiente, claro, y que prepotencia y que prefiera hablar en inglés antes que español. Así que me parece que para que no haya discriminación y establecer verdaderamente la igualdad, que es lo que nosotros debemos aspirar en esta sociedad incluyente, debe permitirse entonces que pueda hacerse la consulta en ese sentido en el idioma originario, en la lengua originaria. Sí, la Corte dijo aquí que no, solamente en el español. Y ha habido fallos de la Corte Interamericana sobre esos casos de que no, que en ese caso indígena tiene que ser en el idioma indígena, ya la Corte Interamericana. Por lo tanto, ya viene un caso contra nosotros otra vez, un caso que tenemos que pagar todos los panameños. Un fallo garrafal de la Corte panameña, en ese caso. Bueno, por último, también ya finalizando, en el tema de la reforma judicial, ¿cuál sería su aporte? Sobre todo en la parte laboral. Bueno, yo diría que muchas, ¿no? Muchas desde la perspectiva de corregir doctrinas desacertadas que han sido emitidas más que por la sala, por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. La sala, del punto de vista de los recursos de casación que ha adoptado, me parece que ha sido más o menos aceptable el desempeño. Sin embargo, hay causas que a mi juicio deberían ingresar al conocimiento de un órgano superior o a un órgano supremo, y que no necesariamente debería ser la sala tercera, sino una sala de asuntos laborales. Sin embargo, ese es el sistema que en este momento tenemos. Pero imaginémonos un proceso de nulidad que existe en materia laboral, donde se discute la inmutabilidad de la cosa juzgada, es decir, si esa decisión dictada por el juez de trabajo, violando un elemento del debido proceso, que es escuchar a la parte que ha sido demandada, lo conozca un par. Ese proceso se interpone ante un par. Yo he venido sosteniendo desde hace tiempo que esa competencia
que no es más que una especie de recurso de revisión que ocurre en lo civil y lo penal, debe ser de competencia de un órgano supremo. En todo caso, debiera haber una reforma legislativa en esa dirección, tendiente a que ese proceso sea de competencia, si mantenemos la estructura judicial como la tenemos, sea de competencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Para que formule la pregunta, nada más quiero aclarar el por qué insistí en lo de la pregunta. No era gana de interrumpir, pero digo, no me lo han discutido, pero yo lo digo porque ya hemos tenido la experiencia, Carlos me podrá corregir, porque no es la primera vez que participo en este tipo de audiencia. Lo único que la diferencia ahora esta es pública, porque ha habido personas que aspiran a ocupar el cargo de la Corte, pero igual no les importa cuál sala, la cosa es llegar, ¿sí? Yo quiero ser magistrado, y después que llegan ahí dicen vamos a aprender. Y nada más quería aclarar eso y me alegra escuchar una respuesta firme y categórica que el problema no es llegar, sino saber llegar, ¿sí? Me permito decirle algo más. Gracias. No es que no haya tenido procesos civiles, los he llevado y los llevo bien, y han llegado hasta casación, pero no es mi pasión, y por eso contesto de esa forma, porque estoy convencido que lo mío es otra cosa, pues. Hay que saberse respetar a uno mismo. Por supuesto. De eso se trata. ¿Qué nos puede decir con referencia a la discriminación de la mujer en materia? Bueno, la verdad es que hay mucha discriminación, obviamente, y que ese es un flagelo que no solamente se da en Panamá, pero vivimos en Panamá y debemos afrontarlo. Creo que el comportamiento de los empleadores y también de los trabajadores debe tender a garantizar un derecho humano que es la igualdad. Y en ese sentido hay que respetar y valorar al sexo femenino. Yo no diría tanto que sexo opuesto o sexo contrario, porque convivimos con las personas que no tienen el mismo sexo. Entonces, en esa dirección creo que debemos erradicar cualquier tipo de discriminación, no solo aquella que descansa en el factor del sexo, sino también por razón del factor del origen, por razón de la condición social. Entonces creo que definitivamente es un comportamiento, una conducta social repetida que debemos enseñar en la sociedad a erradicar. Yo en lo particular nunca he sido objeto de ningún tipo de discriminación. Primero porque me siento tan igual como cualquier otro y sobre todo así he criado a mis hijos también. Ustedes entran al lugar, a cualquier lugar siempre que se sepan comportar. Y si no se saben comportar, entonces asumirán las reglas que impone la sociedad de convivencia pacífica. Tan sencillo como eso. Así he formado a mis 4 hijos y también ha sido mi comportamiento de observar las reglas que impone la sociedad para efecto de mantener una convivencia pacífica. Le preguntamos, evidentemente esto ya en el Pleno va a haber casos en juzgamiento de diputados, etcétera. ¿Qué nos pudiera decir en torno, para ubicar la pregunta, lo que es la tutela judicial efectiva, debido proceso y presunción de inocencia? Encaminado hacia allá la pregunta. Bueno, definitivamente que son 3 derechos humanos que se conectan, ¿verdad? Y que tienen una imbricación indisoluble. Primero porque la tutela judicial efectiva implica que acceda al sistema de justicia cualquier persona, eso es algo sabido, y que se enseña desde el momento que se conoce la teoría del derecho, desde el punto de vista procesal, la teoría del derecho procesal, del proceso. Consecuencia, eso da lugar a que el sistema tenga una serie de garantías de cara a no negarle de ninguna manera una decisión judicial a cualquier tipo de pretensión o demanda o acción que se interponga ante ella. La presunción de inocencia, por supuesto, también entraña un valor, y el valor que entraña es resguardar la libertad corporal de la persona.
¿verdad?, frente a cualquier tipo de acusación que se le indilgue por la comisión de algún delito. Y que también es una condición humana presumirse que no ha cometido el delito hasta tanto hay una sentencia favorable, sentencia condenatoria, perdón, que así lo diga, que así lo disponga, una vez cumplido también todos los rigores del debido proceso. Entonces, el debido proceso entraña cumplir también una serie de reglas o de elementos o de facetas, como por ejemplo ser escuchado, practicar pruebas, la posibilidad de contradecir las que presente la parte contraria, e incluso de formular alegaciones o argumentaciones tendientes a consolidar la proposición que se ha hecho respecto de la acción o excepción que se está haciendo valer en el proceso. Y finalmente, presentar los medios que correspondan censurando la decisión que se tome, es decir, presentar los recursos correspondientes. Entonces, a mi juicio son derechos humanos, son derechos humanos y así están reconocidos, y que deben hacerse valer también cuando hay algún conflicto con una norma de derecho interno, del ordenamiento interno, precisamente por el principio o el control de convencionalidad. Todos estos tres derechos son derechos fundamentales también, ¿verdad? Volvemos, y que definitivamente deben reinar no solo en la esfera penal, creo que la Corte también así lo ha dicho y creo que es una de las cosas positivas que hay que decir a propósito del debido proceso. Tienen también su aplicación en otras esferas, en la esfera administrativa, en la esfera laboral, la esfera fiscal, a propósito del debido proceso. Entonces, estos tres principios, a mi juicio, son pilares importantes que debe respetar todo operador de justicia. ¿Qué opinión le merece la forma indiscriminada de la aplicación de la detención preventiva en Panamá? Le pregunto porque Panamá es el primer país a nivel latinoamericano en ocupar detenciones preventivas y el tercero a nivel mundial. ¿Qué opinión le merece? Bueno, definitivamente que hay que erradicar aquella cultura de entender a la medida restrictiva de la libertad personal como una pena anticipada. Yo creo que la sociedad panameña también tiene que entender que si se aplica siempre ese concepto de aplicar medida cautelar apenas una persona está sometida a los rigores de un proceso penal por razón del ejercicio de la acción penal, no estamos reconociendo uno de los principios fundamentales, que es el principio de inocencia. Entonces, definitivamente que debemos establecer un nivel de cultura de respetar que la persona puede perfectamente estar libre para efecto de promover y lograr su defensa adecuada, su defensa técnica, diferenciándola de la defensa natural, evidentemente. Entonces, no hay duda que debe ser la última medida que se adopta, como bien lo tiene previsto nuestra legislación positiva. Sin embargo, entenderlo es lo difícil, pero creo que hay muchos esfuerzos de cara ya a ello. Yo recuerdo cuando intenté iniciar mis estudios de Derecho Procesal a nivel de maestría, a los cuales me retiré precisamente porque no tenía recursos para continuar con esos estudios y preferí retirarme para potenciar la educación de mis hijos a nivel secundario, porque entendía yo que ya tenía un título universitario y yo no tenía ni siquiera el secundario. Así que decidí retirarme del programa, el primer programa de Derecho Procesal de esta universidad, y nos contaba el profesor Carlos Muñoz Pope, a través de literatura que nos daba a leer, que en otros países ya eso no era sabido, que aplicar una medida de detención preventiva era in extremo, al final, no de manera automática como aquí se hace, y era precisamente potenciando la libertad, y era la censura que se hacía al proceso penal, sobre todo desde el punto de vista penal. Entonces, debemos entender que esa debe ser la última medida. Y le digo que tenemos esfuerzos y precisamente se recogen en el actual proceso acusatorio, que creo que debe ser respaldado, debe ser continuado, debe fortalecerse y no debe ser objeto de ningún tipo de aplazamiento o su puesta en vigencia.
Bien. ¿Cómo usted pudiera transparentar su gestión como magistrado en la Corte? En primer lugar, haría una auditoría forense de los expedientes que se dejan. Yo creo que eso es de cajón, ¿no? Eso todo el mundo lo ha dicho, todo el mundo sabe que es lo que primero que hay que hacer, porque cuando uno llega a un lugar, uno primero hace un estudio de la situación, del estado actual de lo que tiene. Pero yo iría más allá. Yo me comprometería a establecer mecanismos de transparencia público respecto de mi comportamiento como juez o respecto de las actuaciones que yo realice en el ejercicio de ese cargo. Y así podrá saber o medir la sociedad si el magistrado está rindiendo los resultados o está cumpliendo con su labor de emitir fallos, ¿verdad? Y fallos razonados, fallos exhaustivos, fallos que de verdad pongan al sistema de justicia al mismo nivel de otros sistemas de justicia que operan no solamente a nivel latinoamericano, sino en el continente europeo. Dice Eduardo Couture que el día que los jueces tengan miedo para fallar, ningún ciudadano podrá dormir tranquilo. Pregunto, ¿podrá la ciudadanía dormir tranquila si usted llega a ser magistrado? Categóricamente le digo que sí, porque yo duermo tranquilo. Y lo peor que puede haber es no tener tranquilidad en la propia conciencia. Decía mi esposa anoche, no pude dormir, pero tú estabas durmiendo y roncabas, ¿no? Eso es algo que hago, definitivamente, pero apenas pongo la cabeza en la cama me duermo. Y me duermo porque tengo una conciencia limpia y la tengo tranquila, porque estoy consciente de quién soy y a dónde voy. Entonces, siendo magistrado, no creo que a los 53 años cambie. La verdad es que creo que al final de cuentas será un cargo que me trae una carga. Y la carga que me trae es no poder hacer las cosas que me gustan, como bailar. Espero que no sea prohibido ir a bailar, porque eso es algo que me encanta, y bailar en línea. Entonces, de hecho, saliendo hoy de aquí, voy a un taller de charanga que me invitaron. Entonces, la verdad es que podré dormir tranquilo. Y así soy, ese soy yo. Yo creo que podré dormir tranquilo de asumir una posición como esta, porque transparentemente son mis actos y es mi vida pública y privada. De acuerdo a los factores reales de poder que menciona Fernandín Lazal y los modernos, ¿algunos de estos variarían su forma de fallar? No, la verdad que no. ¿Usted se cree ungido? No, tampoco, de ninguna clase. No soy ungido, bueno, soy ungido por el bautizo, en realidad, porque me bauticé pequeño, y que si me dijeran a escoger, volvería a ser católico, ¿no? Así que también permitiría que me volvieran a ungir, pero no soy una de las personas que tienen ningún tipo de prerrogativa por parte del órgano ejecutivo. Jamás he hablado ni con el ministro de este tema, y mucho menos con el presidente, porque debo reconocer y confesar públicamente aquí que la primera vez que entré a la presidencia fue teniendo 52 años. Y eso me llenó mucho de emoción. Pero era la primera vez que entraba, y es la verdad. Entonces, para entrar a la presidencia, a hablar con el presidente, hay que tener invitación. Y no me puedo invitar yo solo, y jamás me han invitado. Así que no soy ungido de nadie. ¿Piensa usted, como estudioso de las leyes y aspirante al cargo de magistrado de la máxima corporación de justicia, que existen vacíos y disposiciones dentro de nuestras leyes que ameritan una revisión urgente de nuestra Constitución? Definitivamente que sí. Yo creo que el contexto político y social y económico que vive el país merece una refundación, y esa refundación pasa por la elaboración de una gran consulta nacional de cara a establecer las nuevas reglas sobre las cuales debe descansar la organización del Estado. Digo con esto que se impone necesariamente una reforma constitucional. De hecho, yo estoy aquí participando de este esfuerzo, entendiendo qué es lo que clama la sociedad,
conocer a las personas que participan o que aspiran a llegar a una posición de alta lides en el sistema judicial. Sin embargo, este mecanismo no está contemplado en el ordenamiento constitucional, pero lo entiendo que está legitimado por la sociedad, aunque el autorizado políticamente es el que dice la Constitución. Entonces, de alguna manera, esto abre un camino importante, este espacio, para efecto de poder requerirle o exigirle a nuestros gobernantes que va a llegar el momento en que tengamos necesariamente que hacer una refundación. Y una refundación precisamente porque el ordenamiento constitucional que nos rige adolece de insuficiencia, tiene fallas y las interpretaciones a veces son hasta contradictorias, por lo que es necesario, es imperante, es una necesidad. Creo que debemos reformar la Constitución ante esos vacíos que pudiéramos elencar o enumerar varios de ellos si el tiempo nos da, ¿no? Muchas gracias, sí. Por disposición también aquí de la mesa de la comisión, a mí se me ha nombrado para hacer una pregunta a todos los aspirantes a magistrado de la Corte Suprema, ¿verdad? Y esto de lo referente a lo que siempre causa polémica en nuestra sociedad, la igualdad entre las personas, las diferencias de sexo, el derecho a la vida, al matrimonio. ¿Qué significa para usted la familia? Ya yo le escuché que usted tiene en gran lugar a su familia y eso es muy valioso, pero yo quisiera que usted ante los otros temas nos diera un mensaje a todos los panameños. Bueno, yo soy una persona que cree en la familia, lo he dicho, ¿verdad? Entendiendo por familia la decisión libre de dos personas de decir o de decidir unir sus vidas y unir su vida bajo un programa, bajo un proyecto. Y en esa dirección también vendrán los otros seres que conforman la sociedad, producto de ese amor que se profesan esas dos personas en ese gran proyecto. También debo entender que la sociedad evoluciona y que evoluciona tendiente a tal vez a mejorar, tal vez a empeorar, o tal vez no a mantener la misma condición que se tiene, por lo que también hay que respetar la libertad. La libertad del ser humano es importante. No creo que una familia compuesta por dos personas del mismo sexo dé lugar, a mi juicio, y lo digo muy seriamente, dé lugar a que puedan criar otra persona, ¿verdad? No es mi parecer. Pueden decidir vivir juntos, pero no a hacer familia con otra persona que tampoco hayan considerado para efecto de que eso ocurra. Y lo digo por lo siguiente, es que desde el punto de vista natural no pueden tener familia si son del mismo sexo. Entonces, su libertad, perfecto, pero involucrar a una tercera persona me parece no considerar tal vez los efectos que pudieran generar en esa tercera persona. Entonces, ciertamente hay sociedades que han permitido el matrimonio igualitario, la posibilidad de que esas personas del matrimonio igualitario tengan familia. Yo en ese segundo plano no me ubico. Creo que si deciden mantener su relación entre ellos, hasta ahí. Pero yo no me arriesgaría, la verdad, no me arriesgaría a que se pudiera conformar familia de dos personas del mismo sexo cuando biológicamente ello no es posible. Es mi opinión, mi convicción, así sea que las otras sociedades estén avanzando hacia allá. A veces los avances son laterales y no necesariamente hacia adelante.
y a mi juicio no creo que eso sería un adelanto. No soy xenofóbico, bajo ningún punto de vista, ni homofóbico, sin embargo sí creo en el valor de la familia. Creo que una familia formada es el producto de una relación entre un hombre y una mujer, ¿verdad? E imposibilitaría o se actuaría en contra de la naturaleza, a mi juicio, que dos personas del mismo sexo hagan o intenten hacer una familia. Yo no apostaría por eso. Si deciden vivir juntos, hasta ahí. Pero adoptar o participar, formar o educar a una tercera persona, a mí me parece que no va de acuerdo con mis valores. Con relación a la vida, creo que la vida debe tener un sitial supremo en un sistema legal. Es un valor, a mi juicio, axiológico que debe ser ponderado en su justa dimensión, y creo que la vida la da Dios, y no puede ser posible que ninguna persona decida ni quitarse la vida, ni decidir quitarle la vida a otra. Entonces creo que la vida debemos atesorarla y debemos vivirla con todas las limitaciones que entraña, ¿no? Y con todas las opciones que tenemos en una sociedad, en un mundo complejo. Gracias. Hoy, aunque proclamamos buscar la verdad, muchas veces nos quejamos de que ésta sigue brillando por su ausencia. Y en muchos ámbitos de nuestra sociedad, por no decir en todos, tanto en lo social, en lo económico y en lo político, la mentira muchas veces es aceptada como algo necesario, entre comillas. Y para no crear problemas, muchas veces cada uno de nosotros nos situamos fuera de esa verdad y nos justificamos muchas veces diciendo que la mentira es necesaria. A veces hasta a mí me dicen, padre, es una mentirita piadosa, ¿verdad? Y la verdad que a veces consideramos que es necesaria para actuar con eficacia en la construcción de una sociedad más libre y más justa. Muy bonitas palabras. Pero si esto viene expresado desde los centros de poder, donde muchas veces se oculta la verdad, y eso lo sabemos todos, cuando en muchas ocasiones en nuestras relaciones no hay transparencia, y cuando todavía más se obliga a grupos de personas sencillas a vivir en una situación de engaño e ignorancia. ¿Qué nos diría Cecilio Antonio Sedaliz a todos los panameños ante esta situación? Primero, que la mentira no hay que emularla y tampoco practicarla. Yo no soy partidario de la mentira. Creo que descansar cualquier tipo de relación sobre la base de la mentira es llegar al fracaso, ¿verdad? No conduce a buen lugar. Una de las razones por las cuales yo estoy aquí es precisamente porque me siento competente, me siento preparado, me siento una persona íntegra, me siento una persona madura para efecto de poder desarrollar esta actividad. Y lo he hecho bajo los altos criterios y estándares de la verdad durante todo el transcurso de mi vida profesional. Todos los que me conocen lo saben. Y no lo digo aquí en esta sala donde hay algunas personas que conozco, se lo digo al país. Yo he sido una persona que ha actuado de cara a mantener la verdad. En todos mis actos siempre he actuado con transparencia y con verdad. La mentira la detesto, creo que lo llegué a decir durante mi exposición. Y si tengo que apartarme de alguna persona porque suele decir mentira o esa es su forma de ser constante, también lo haré, porque creo que es bueno vivir diciendo la verdad. Aquí creo que todos mis amigos, mis compañeros de universidad han sabido que yo soy una persona dedicada siempre a la verdad, a decir la verdad y aunque duela, porque la verdad dice que duele,
pero yo creo que es mejor vivir feliz con uno mismo diciendo la verdad. Muchas gracias, doctor. Tenemos varias preguntas que se van a formularte y que son el resultado de las redes sociales. Aquí tenemos una persona que nos está colaborando con eso, y mira, casualmente está en la práctica. Yo nunca he podido hacer eso, yo tengo que hacer así. Yo veo que él es ahí, bueno, y ya tenemos varias, ¿no? Algunas de ellas ya se han formulado previamente, pero es bueno volverlas a leer para que el que está creyendo en esto y que ha hecho llegar la pregunta sepa que se le formuló al aspirante. En todo caso, antes de pasar esas preguntas, yo tengo unas aquí que son producto de lo que has ido explicando a lo largo de esta jornada. En un momento, creo que fue en la presentación, hablaste de fallos oportunos. Me gustaría que le dijeras a esta mesa y a la ciudadanía de dónde surge la necesidad de hablar, en este caso, llegar a la Corte de fallos oportunos. ¿Qué significa eso? Bueno, se ha dicho mucho que una de las circunstancias anómalas del sistema de justicia es proferir fallos después de transcurrido el tiempo que son requeridos. Por ejemplo, en los casos de impugnaciones o ataque o de censura a las iniciativas legislativas o a las leyes, y que ha pasado mucho tiempo. Por ejemplo, a los decretos de donde se establecen alguna serie de indultos. Pienso que la celeridad en un proceso no implica mediocridad, pero sí estoy convencido que las decisiones judiciales deben dictarse dentro de los términos legales o dentro del término prudencial, y que impacten en el momento en que deban darse, es decir, deben darse oportunamente en el momento en que son requeridos o son necesarios. Entonces, una de las metas que yo creo pudiera imponerme es producir los fallos en esos tiempos, en los tiempos que corresponden, dictarlos con el contenido que requieren las partes al momento de examinar las controversias, es decir, ser exhaustivo en lo que debe contener el fallo y no mantener ese sistema de dilación que necesariamente nos va a llevar a un problema, y es que el problema de la morosidad. Y la morosidad entendida desde el plano de vista sistémico. El sistema, a mi juicio, conduce a que haya morosidad, por lo que deben identificarse las razones que producen la morosidad. Entonces, si atacamos los factores tanto presupuestarios, tanto institucionales y de organización, creo que, y de supervisión sobre todo, creo que podremos dictar las resoluciones oportunamente, y así la justicia sería oportuna y no tardía, como siempre se menciona y se mencionan en los textos. Uno de los valores que siempre he tenido es ser oportuno en las cosas que hago. La verdad, me parece que esa es una gran contribución que se podría hacer al sistema de justicia. Y por eso me esforcé en elaborar tal vez la mención y el criterio de poder expresarlo públicamente. Demandará trabajo, demandará entrega, demandará esfuerzo, demandará habituarse. Sin embargo, en la vida no hay nada que uno no pueda hacer si se lo propone. Una última pregunta de mi parte antes de entrar a las de las redes sociales. A lo largo de tu exposición y de las respuestas a la pregunta he escuchado y que has dedicado mucho estudio al problema del reconocimiento, la tutela de los derechos fundamentales, y en algún momento hiciste referencia a la teoría del bloque de constitucionalidad y señalaste lo que implica esta teoría en otros países
Y obviamente en Panamá se incorporó vía la jurisprudencia esta teoría. Y me parece que parte del estudio necesita aclarar algo de esta teoría, ¿no? Que es importante, pero hay que ubicarla en el contexto cómo surgió en Panamá. ¿Cuál es tu opinión en la forma y en el contexto en el que surgió? Porque recordemos que primero un magistrado de la Corte escribió, sin menospreciarlo, 2 articulitos en un periódico, en el Panamá América de aquella época, no el de ahora. Y después de esos 2 artículos, la Corte falla citándolo, sin ser una teoría debatida, discutida, simplemente 2 artículos de opinión. No estoy demeritando al doctor Arturo Hoyo, estoy diciendo cómo surgió la teoría del bloque en Panamá. 2 artículos de opinión en un periódico que no hay mayor análisis ni estudio, y después la Corte dice, bueno, de acuerdo a la teoría del bloque, y cítalo. Y era para darle sustento a el estatuto de retorno inmediato al orden constitucional, como había ocurrido más o menos en otro contexto de la dictadura, en la dictadura, el estatuto de gobierno provisional, lo único que ahora adquiere en democracia. Y me parece que eso trajo como resultado que la Corte la utilizó profusamente al principio y después como que se olvidó la teoría del bloque. Me gustaría escuchar una opinión de Cecilio Sedaliz, sobre todo a raíz de las reformas del 2004, que se le adicionó un párrafo al artículo 17 y que puede servir ahora sí de sustento en la misma Constitución, este tema de la teoría del bloque. Por supuesto, y con muchísimo gusto. Conozco los trabajos que se publicaron a los cuales se refiere. Uno era primero tratando de introducir en la comunidad panameña la doctrina que se daba tanto en España como en Francia del bloque de constitucionalidad, pero que allá tenían también otras características, y luego entonces describir cómo podía aplicarse en Panamá. Y luego llega la famosa sentencia bajo la ponencia del magistrado Carlos Lucas López, donde curiosamente se adopta la doctrina del bloque constitucionalidad, haciendo mano de poder incorporar en el sistema panameño las normas internacionales, pero esas normas internacionales en forma expresa y amplia, ¿verdad? Y reconociendo tanto derechos individuales como derechos sociales. Sin embargo, la concepción de quien elaboró los trabajos se dedicó única y exclusivamente a reducirlos a los derechos individuales, de cara a no permitir que los grupos organizados, sean trabajadores, sean indígenas, pudiesen invocar la aplicación efectiva y directa de las normas internacionales que reconocían derechos que pertenecían a los grupos sociales y que tienden a establecer la protección de esos grupos o de igualar las condiciones, es decir, se abogaba por la igualdad, ¿verdad? Más que por la libertad. Y que derechos estos que surgen en un segundo momento de la historia y que malamente se le han denominado derechos de segunda generación o de categoría, pero hacen alusión al momento histórico en que nacen. Entonces, eso produce que después, en ese interín, hasta el 2004, cuando se dicta un gran pacto nacional por reformar la Constitución, con 2 objetivos básicos, tanto la desmilitarización y la nacionalización del Canal de Panamá, se introduce un preámbulo en la Constitución donde se exalta el valor de la dignidad. Entonces, de la dignidad humana. Entonces, ese valor axiológico es lo que ha venido a permitir, de alguna manera, que se reconozca en el artículo 17, en el segundo párrafo, la posibilidad de utilizar las normas internacionales en el ordenamiento interno, producto de fallos del bloque de constitucionalidad o fallos del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, y a no dudarlo también del bloque o la doctrina de la convencionalidad. Entonces, existe ya pues un precepto constitucional que da lugar a que se pueda establecer la utilización, ¿verdad?, de estos derechos
que están reconocidos en el texto constitucional como mínimo, dice el segundo párrafo del artículo 17. Consecuencia, creo que ha habido una apertura, una concepción más amplia de lo que se conoce como el bloque de constitucionalidad, dando lugar a la llamada convencionalidad. Creo que hay que reforzar ambos conceptos, intronizarlos en el sistema panameño, de cara a que podamos decir hoy día que ya Panamá no transita de un Estado liberal a un Estado social, sino está encaminado a un Estado constitucional del derecho, para situarse pues en el terreno internacional, como ocurre pues en el continente europeo, donde también allá no solamente se utilizan los fallos de los tribunales constitucionales, sino también se echan mano de aquellos tribunales de derechos humanos del bloque europeo, y que de alguna manera también nosotros a nivel regional pudiéramos utilizar con la jurisprudencia o los fallos de la Corte Interamericana de Justicia, pero no porque no se apliquen, sino porque de alguna manera nos enseñen a poder tener una sociedad más democrática. O sea, que no esperar que fallemos en no aplicarlos cuando se invoquen y no se apliquen, sino que podamos importar algún concepto moderno o de avanzada que todavía no hemos estudiado o no nos hemos intronizado aquí en Panamá. ¿Considera usted que ha hecho algún aporte a la defensa de los derechos humanos y a la democracia en Panamá? Definitivamente que sí. No solamente con el comportamiento profesional, ético y con los valores morales que me caracterizan, sino también con la producción de obras jurídicas que he hecho y que se han publicado en Panamá, de cara a poder conocer cuál es mi pensamiento desde el punto de vista de la docencia, ¿no? Y lo sigo haciendo siendo docente. Gracias. Creo que con respecto a la respuesta que usted dio cuando el entrevistador que representa la Alianza Ciudadana Pro Justicia habló de aquel fallo que se produjo, que hablaba de resolver en lengua o en el idioma indígena, la persona que hace la pregunta pide se aclare porque siente un tanto demagógica su respuesta desde el punto de vista de cómo resolvería usted en un idioma distinto al oficial si no lo conoce. Entonces, si se refería a fallar o se refería... No, me parece que lo que se percibe con la pregunta es conocer si la consulta se puede hacer en el idioma originario, en la lengua originaria. Claro que sí, que se puede hacer la consulta. Evidentemente, habría que traducir al español la consulta que se haga en el momento determinado de la consulta que se hiciese. ¿Qué considera usted que debe hacer la Corte Suprema de Justicia ante, y dice aquí en las redes, la escalada de corrupción en Tribunal Superior y juzgados, casos recientes y anteriores en la Corte, en todo lo que es el sistema de administración de justicia? Bueno, fíjese, yo he escuchado aquí algunas declaraciones de miembros del sistema judicial a quienes le profeso mucho aprecio y respeto. Y creo que la manera de poder combatir algún grado de corrupción en el sistema judicial a cualquier nivel es con la denuncia, ¿verdad? Y también con la aplicación efectiva de una carrera judicial y, por supuesto, a través de los controles que se ejerzan de manera vertical. Así creo que no habrá el incremento de esos males de los cuales adolece el sistema de justicia. Si nosotros ocupamos a los jueces haciendo lo que deben hacer y los fiscalizamos a que lo hagan bien, tenga la plena seguridad, y los fiscalizamos, tenga la plena seguridad que la posibilidad de corrupción debe ser mínima. Y también debemos escoger buenos jueces. Creo que ese es un elemento importante, escoger bien al elemento humano que tenga la mística de ser juez, que quiera verdaderamente aportar al país a través del oficio que hace, que es resolver conflictos. No tengo ninguna relación de parentesco. Dice aquí profesional o comercial. Ni profesional, ni comercial, ni de parentesco. Con ninguna firma
que o atienda. abogado que sea asesor de Tampoco. Varela Hermanos. Tampoco. Conozco por razón del ejercicio profesional y también precisamente por mi desempeño como juez, a abogados que en algún momento tramitaron en esos juzgados y que conformaron una firma de abogados que evidentemente atiende, y digo evidentemente porque eso es lo que dicen los medios, evidentemente atiende una de las empresas o la empresa del presidente, del cual tengo entendido, él pues no forma parte porque se dedica al ejercicio de gobernar el país, ¿verdad? Y dirigir la nave del Estado. Entonces, pero yo no tengo ningún tipo de participación, de relación profesional y menos económica con ninguno de esos abogados. ¿No tiene usted ninguna relación comercial, profesional o de amistad con ningún abogado que implique la posibilidad de un conflicto de intereses en el ejercicio de la Corte Suprema de Justicia? Que recuerde, no, y de haber algún tipo de causal de impedimento, créame que allí se aplicará lo que dice la ley, separarme del conocimiento de la causa que se someta a mi escrutinio o a mi decisión. ¿Tiene conocimiento de qué porcentaje de los casos que conoce la Sala Tercera son de naturaleza laboral? Bueno, ese es un argumento que he venido combatiendo con mucho tiempo y es que son pocas las casaciones laborales que se presentan en la Sala Tercera de la Corte, que provisionalmente viene conociendo de ese tipo de medio impugnativo extraordinario. Yo le diría que sin importar el porcentaje que se presenten ante esa sala y cuya atención merece que sean resueltas o que sean resueltas con un organismo que se cree al efecto, yo diría que no es que no puede negarse el derecho a la tutela efectiva, a la tutela judicial efectiva. Lo diría de otra manera, no por razón de la cantidad de los recursos o de las causas que se someten a la autoridad judicial, nosotros debemos mantener o no mantener una instancia judicial. Pensemos que allá por Churuquita no se presente o no se instaure una autoridad que pueda dirimir los conflictos de los que residen en ese sector del país. Entonces, a mí me parece que sería negar un derecho de tutela judicial efectiva. Y no necesariamente ese porcentaje se mantendrá o se mantendría en el evento en que cualquier persona llegue a la Corte Suprema de Justicia. Puede que aumente, puede que baje, y que puede también considerarse que los abogados, por lo más sencillo que se haga el recurso de casación en su tramitología, no accedan al recurso de casación. Y es que tienen una razón de ser muy sencilla. Si el fallo va en contra del trabajador, difícilmente el trabajador encuentra un abogado que presente o formule adecuadamente un recurso de casación, a pesar que su formulación es sencilla. Y el código solamente exige 3 requisitos básicos para la formulación de ese escrito. Entonces prefieren consolarse con una sentencia que muchas veces resulta injusta, pero no solamente eso ocurre en el plano laboral, eso también pasa en el proceso civil y en el proceso penal, según los estudios que he leído y las consideraciones que en algún momento Granmérita Guerra de Villalaz hizo en un trabajo que se llama Casación y Revisión en coautoría con Jorge Fábrega. Y es que muchas veces, y tal vez allá el argumento era distinto, el establecer un escrito formalista impide acceder a los recursos de casación. Entonces, la idea es eliminar ese concepto de provisionalidad que tiene la Sala Tercera y en su momento implementar la Sala de Casación. Y estoy seguro que con la existencia de 2 tribunales superiores de trabajo y con la idea de uniformar la jurisprudencia, que es uno de los objetivos de la casación, y no necesariamente el último objetivo, sino que es defender el ordenamiento jurídico,
claro que habrán mayores recursos de casación, que serán de competencia de la Sala Tercera. ¿Cuál es su opinión sobre la creación de una jurisdicción constitucional? Estaría de acuerdo, estaría favorable en la creación de una jurisdicción constitucional, independientemente del nombre que se le quiera poner, ya que estaría asegurando fundamentalmente los derechos de la persona, los derechos fundamentales, y estaría más dedicada a establecer ese equilibrio y la primacía de la Constitución que debe regir en todo Estado constitucional del derecho. Es que todo Estado constitucional del derecho exige necesariamente ese organismo, y Panamá lamentablemente no lo tiene, pero todo eso pasará por una gran reforma o una gran refundación del país. Hay dos más. Sigo. ¿Qué opina? ¿Qué opinas? Si lo que pasa es que la gente sigue mandando y hay que poner como ¿cuándo es el momento de? ¿Qué opina de los derechos sucesorios que puedan derivar de una relación de personas del mismo sexo? Bueno, ya dije que no iba a aceptar si me nombran magistrado de la Sala Civil, por lo que no sería de mi ámbito de competencia. Pero de acuerdo con nuestra legislación, no creo que eso sea posible. ¿Qué opina de la creación de una licencia de paternidad? También estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo con que yo creo que aquí se practicaría en alguna medida muy concreta el derecho igualitario, ¿no? Y es que el maltrato no solamente va en dirección del hombre hacia la mujer. Yo he conocido en mi ejercicio profesional también maltrato que van de vía contraria. Así que, y esa persona evidentemente encontró también una protección a través de la defensa que encarné en su momento. Su experiencia de los temas de casación civil, bueno, yo creo que ya, contencioso administrativo y en lo constitucional. Bueno, tengo conocimiento, tengo experiencia y siempre me he mantenido estudiando esos temas y también en materia civil he interpuesto varias casaciones, algunas han prosperado, otras no, precisamente por la forma tan discriminada que se usa en la fase de admisibilidad. Y es que la fase de admisibilidad de la casación, desde mi punto de vista, es clave. En algún momento no hay criterios uniformes. Me ha tocado presentar escritos o argumentaciones tendientes a que no se acepte una casación porque si estoy siguiendo un criterio de la propia sala, sin embargo, lo han admitido. Y al final, por razón de los intereses que también hay en juego, se casa la sentencia. Y en algún momento, pues, también no se ha casado la sentencia. Otra pregunta. Usted da en su discurso autodefinido de su carácter y formación. Hasta ahora, bueno, dicen, uno de los más amplios y detallados de esta jornada del Pacto de Estado por la Justicia. Gracias. Desde la pregunta que ¿sus fallos han sido hacia al ejercer la judicatura? Es la pregunta. Siempre mis fallos han sido muy, muy coherentes, muy personalizados, muy pensados y llevan o implican parte de mi personalidad de ser una persona transparente. Cuando fui juez lo hice y estoy seguro que si de ser magistrado también lo haría, porque creo que nadie cambia tan fácilmente, y menos a mi edad, cuando ya todos mis objetivos prácticamente se han cumplido. Bueno, y solamente me resta seguir cumpliéndole al país. Se reitera nuevamente la pregunta del público. ¿Ha sido usted abogado o socio de las empresas de algún miembro del Consejo de Gabinete? No. Gracias. Bueno, dice aquí, usted es una persona, va por la misma dirección, pero hay que hacerla por respeto al público, ¿sí? Usted es una persona de confianza de un ministro. ¿Comprende usted que la sociedad no lo va a percibir independiente? Y casada esa, la hago las dos juntas porque es lo mismo. Usted es asesor del ministro de Trabajo actual. ¿Considera que esto sea un conflicto de interés? Bueno, debo decir
que el cargo que ocupo, lo reitero, no tiene ni mando ni jurisdicción, por lo que no tengo ningún impedimento constitucional. He pedido vacaciones para separarme de mis funciones y de mis obligaciones en todo este proceso, de cara a evitar cualquier tipo de contacto. Pero si esa es la percepción, quienes me conocen saben perfectamente bien quién es Cecilio Sedaliz, qué tan independiente, qué tan riguroso soy en mis comportamientos. No creo que yo tenga ningún tipo de ventaja sobre cualquier otro de los candidatos, ninguna la verdad. De ser electo, seleccionado, nombrado por el presidente, creo que lo haría en base a mi reconocimiento de mi hoja meritoria de vida, que creo que ha sido elocuente en 28 años, no necesariamente por mi condición de asesor técnico del ministro de Trabajo, Luis Ernesto Carles. ¿Usted cómo califica el derecho al trabajo? ¿Como derecho fundamental o como una política de Estado? Ese es un derecho fundamental, pero un derecho fundamental de tipo específico. La doctrina diferencia los derechos fundamentales en específicos e inespecíficos. Todos aquellos derechos que surgen por razón del vínculo de trabajo, ¿verdad?, es un derecho específico. Y aquellos que son de la persona y que tienen algún tipo de implicación en el campo laboral son inespecíficos. Mi estudio doctoral está dirigido a estudiar esos derechos inespecíficos que fueron olvidados o reclamados tal vez con la impronta de la revolución industrial, porque la conquista de la libertad sindical, de la cual derivaban tal vez hacer valer todos esos derechos frente a los males de la revolución industrial, de alguna manera han hecho que los empresarios entiendan que cuando un trabajador entra a la empresa, deja colgado afuera sus derechos como persona, como la libertad de expresión, la intimidad, la comunicación. Entonces, mi esfuerzo doctoral ha ido dirigido, encaminado a divulgar situaciones concretas que me han pasado en el ejercicio de la profesión y que también por la literatura he aprendido que situaciones concretas se dan. Imaginémonos aquel empresario en la zona libre de Colón que cierra la empresa porque se va de fiesta por motivo religioso y al trabajador panameño le descuenta las vacaciones por esa fiesta. Le está imponiendo su religión, y es que él es católico y no del Islam o no de otra o judío. Entonces, me parece que es una violación a un derecho fundamental del trabajador. Puede cerrar su empresa, sí, pero páguele los días que cerró, porque necesariamente él no está de vacaciones o está de días libres porque quiere. No, usted le está imponiendo su libertad religiosa y no es la que profesa precisamente el trabajador. En fin, el derecho al trabajo es un derecho estrictamente específico, pero también es un derecho universal, del cual tienen también los migrantes. Muy bien. De mi parte, una última pregunta con relación al público. Dice, la norma constitucional, el artículo 214, que es el que habla del tema del presupuesto general del Estado, que le corresponde elaborar al presidente de la Corte y al procurador general con respecto, uno al órgano judicial y al otro al Ministerio Público. La pregunta es, ¿cómo la desarrollaría usted de ser presidente de la Corte Suprema de Justicia y hoy al implementar la carrera judicial? ¡Wow! No he llegado y ya me designan o me escogen presidente. A mí me parece que definitivamente, una de las cosas donde sí debe haber colaboraciones en esto. Sin embargo, debo recordar al que formula la pregunta que hay una limitación presupuestaria. Entonces, una limitación presupuestaria contenida en la Constitución. Entonces, habría que reformar la Constitución para obtener mayores fondos. Por lo que hay una encrucijada allí, ¿no? Sin embargo, habría que hacer los mejores esfuerzos de cara a que el Ejecutivo, de alguna manera, con algún mecanismo, con lo que se hace mucha actividad
de proyección social, también se tome en cuenta el órgano judicial, porque creo que es un servicio público esencial que merece toda la ciudadanía. Administrar justicia es una función del Estado, y esa función del Estado constituye un servicio esencial que no puede ser interrumpido, y en consecuencia debe ser robustecida con la dotación de los recursos que correspondan para que se hagan de manera efectiva y que lleguen a toda la población panameña. Muy bien. Pregunta también de las redes sociales. Creo que usted ya ha contestado parte, ¿no? Si es parte de una firma de abogados, indicar si es socio, accionista, o si es abogado contratado por la firma y desde cuándo. Dije que tengo una firma de abogados que se llama, una sociedad civil de personas que se llama Sedaliz Lo Buró, que tiene 4 o 5 años sin operaciones, porque me trasladé a la ciudad de Panamá y tenía un espacio en la firma Aparicio Alba y Asociados. Estoy desvinculado de esa firma. Jamás he sido ni asociado, ni socio de esa firma, ni de ninguna otra firma de abogados del país, para lo cual invitaría a cualquier persona que revise el registro público en las sociedades civiles de personas, y eso se podrá constatar. Yo el único emolumento que devengo es el de asesor y consejero en el Ministerio de Trabajo, y de los emolumentos que se me pagan por razón de las contrataciones que me hacen las universidades donde enseño, la Universidad de Panamá, la Universidad Santa María la Antigua y la Universidad Latina de Panamá. Fuera de esos ingresos no tengo ningún otro, y no pertenezco a ninguna firma de abogados. Tampoco se me ha contratado para ejercer ningún cargo ni para desarrollar ningún caso por ninguna firma de abogados en Panamá. Creo que es la última pregunta. Sí, también de las redes sociales. De las redes sociales. ¿Qué haría usted para el rescate de la imagen institucional de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, yo mencioné que me comprometía públicamente en 3 planos, en el plano de miembro de ese cuerpo colegiado del Pleno, también como miembro de la Sala Tercera, y desde el punto de vista institucional, dije que impulsaría la implementación de la carrera judicial con todo el esquema que ella entraña y su revisión eventual si hubiese algún tipo de lesión contra algún funcionario judicial o algún servidor judicial. También establecería mecanismos de mucha transparencia en mis actuaciones, por lo menos, a fin de contagiar a los pares si en algún momento no ejercen o no practican la transparencia, porque a mí no me consta que ello no se haga. O sea, yo haría para que otros emulen, para que ese sea un comportamiento constante. Y también evitaría mucho, tal vez, los compromisos sociales. Yo soy una persona muy social, pero soy una persona muy responsable. Y en ese sentido, creo que hay que destinarle más a tratar de cambiar la imagen que se tiene, tal vez fundada, infundada, de la Administración de Justicia, y dedicarle más tiempo al trabajo efectivo sin participar en tantas actividades sociales. Desde el punto de vista como magistrado, no desde el punto de vista como persona. También sabré escoger los lugares que como persona tendré que ir, precisamente por el cargo. Por eso decía que a veces el cargo trae cargas, y probablemente esa sea una de las cargas. Evidentemente, usted iría a la Sala Tercera. ¿Qué opinión le merece, última pregunta, qué opinión le merece el reconocimiento a los funcionarios del pago de prima, antigüedad e indemnizaciones que ha hecho el Estado, y se agilizaría en la Sala Tercera los casos existentes y los que van a venir a futuro? Bueno, yo le diría que en primer lugar estaría prejuzgando sin conocer la causa, ¿no?
Sin embargo, si es una norma que habría que aplicar, no dude que nosotros tendríamos que hacerlo. Bueno, con esto terminamos agradeciéndole el que haya comparecido en la tarde de hoy ante la Comisión de Estado por la Justicia y ante la opinión pública, ante la ciudadanía, en cuanto a conocer quién es Cecilio Sedaliz con respecto a su aspiración a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. También le informamos que producto de todas estas audiencias, la comisión va a elaborar un informe que se le hará llegar al Ejecutivo, informe el cual debe reflejar todo lo que aquí se está llevando a cabo y que en su momento también se hará público. Nuevamente le agradecemos que haya comparecido acá y pues lo que nos queda es desearle suerte. Muchísimas gracias por la rigurosa preguntas que me hizo en los medios de las redes sociales, de los cuales no estoy muy familiarizado con eso, y agradezco sinceramente pues que hayan podido conocer parte, tanto ustedes como la sociedad, parte de nuestra vida, ¿no?